tenemos una obra de aducción por bombeo, y eso es lo que corresponde al tema que les había indicado que por favor revisen las estaciones de bombeo. ¿Ya? Capítulo 7. Dice entonces, las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, dispositivos, tuberías, accesorios, motores y bombas que permiten elevar el agua de un nivel inferior a otro superior, ¿no? Esa es la finalidad de estas estaciones de bombeo, entonces, ¿no? Las estaciones de bombeo pueden ser fijas, flotantes, móviles, etc. Nosotros vamos a estudiar las estaciones fijas en todo caso, ¿ya? Fijas cuando la bomba se localiza en un punto estable y no es cambiada de posición durante su periodo de vida útil. ¿Cuáles son los elementos de la estación de bombeo? La caseta de bombeo, la cámara de bombeo, tubería de succión, las bombas, válvulas de regulación y control, los interruptores de máximo y mínimo nivel, tableros de protección y control eléctrico, equipo de montaje y mantenimiento, o sea, las grúas, equipo para comunicaciones, sistema de ventilación, instalaciones para personal de operación y cerco de protección, muy importante, ¿no? La ubicación. En la selección del sitio para la estación de bombeo se deben considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, que sea de fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. En otras palabras, que haya un camino carretero, digamos, ¿no? Protección a la calidad del agua de fuentes de contaminación. Nivel de crecidas y áreas de inundación. Eficiencia hidráulica del sistema de impulsión o distribución. Peligro de interrupción del servicio por incendio, inundación u otros factores. Disponibilidad de energía eléctrica, de combustión u otro tipo. Topografía del terreno y características de los suelos, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos para ubicar la estación de bombeo. Hay que pensar en todos esos aspectos. Bien, y ahora hablamos acerca de la capacidad de la estación de bombeo. Es decir, tenemos que hablar del caudal de diseño. Cuando el sistema de abastecimiento de agua incluye tanque de almacenamiento o planta de tratamiento, la capa posterior a la estación de bombeo, ¿sí?, la capacidad de la tubería de succión, ¿sí?, ¿no?, equipo de bombeo y tubería de impulsión deben ser calculadas con base en el caudal máximo diario y en el número de horas de bombeo. Para nosotros esto es lo que vamos a tomar en cuenta. Caudal de bombeo va a ser igual al caudal máximo diario por 24 dividido entre N, donde a su vez el caudal de bombeo en litros por segundo, ¿no? Q máximo diario, caudal máximo diario en litros por segundo, y N el número de horas de bombeo, ¿ya? Entonces, este aspecto vamos a tomar en cuenta para el diseño. Bueno, y ahora entonces, y vamos a hablar luego acerca de este aspecto, la potencia del equipo de bombeo. Esto es lo que más nos interesa. ¿Qué potencia tendrá que tener el equipo de bombeo? Entonces, la potencia de la bomba será igual, dice, al caudal de bombeo, que ya acabamos de definir, multiplicado por la altura de bombeo, ¿no? Dividido entre 75 y dividido entre eta, ¿ya? Entonces, estos elementos, esto ya lo hemos definido. La altura de bombeo enseguida vamos a definirla. Eta es la eficiencia del sistema de bombeo, ¿ya? Que generalmente es un número aproximadamente igual a 0,6, digamos, eta, ¿ya? Luego se hace la selección de la bomba, ¿ya? En fin, y luego vamos a ver, lo que tenemos que determinar es la potencia de la bomba. Hasta ahí vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? La potencia de la bomba.
Hay diferentes tipos de bombas, pero la bomba que más se utiliza es la bomba centrífuga. ¿Ya? La bomba centrífuga puede ser vertical, sumergible, bomba axial, vertical, sumergible, pero nosotros vamos a utilizar la bomba centrífuga horizontal no sumergible. ¿Ya? Ese tipo de bombas. Bien, y aquí vamos a mostrar un ejemplo cómo realizar el diseño. Entonces aquí les presento el esquema del sistema de bombeo. Aquí está la obra de captación, ¿no? Como saben, como ya les había mostrado, puede ser un lago, un cuerpo de agua que puede ser un lago, un río, etcétera. ¿No es cierto? Y bueno, para el ejemplo estamos indicando que está en la cota 1436 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ok. Y la planta de tratamiento está en la cota 1537 metros sobre el nivel del mar. Bien, entre otros elementos tenemos los siguientes. Ahí está el filtro de la obra de captación y la tubería de succión, que es muy importante. La tubería de succión tiene una longitud de 20 metros. ¿Ya? 20 metros. Este es un ejemplo, ¿ya? Luego, la longitud de la tubería de impulsión, es decir, desde acá, desde la bomba, hasta llegar a la planta de tratamiento, la tubería tiene una longitud de 578 metros. ¿De acuerdo? 578 metros. Las cotas, les decía, el nivel del agua mínimo 1436 metros. La bomba está en la cota 1441 metros. O sea que hay un desnivel de 5 metros entre el nivel de aguas y la bomba, acá, ¿no? Luego, en la planta de tratamiento, 1537 metros. Ya, entonces estos son los datos principales para poder estimar, para poder diseñar la estación de bombeo. ¿Qué es lo que vamos a determinar acá? Lo que nos interesa es conocer el diámetro de la tubería de succión, el diámetro de la tubería de impulsión y la potencia que debe tener la bomba. ¿Ya? La potencia de la bomba. Bien, esos, digamos, son los principales elementos. Y procedemos de la siguiente manera. Aquí debemos tener un ejemplo. A ver, ahí está. Bueno, miren. Entonces empezamos aquí por definir lo que es el caudal de bombeo, en primer lugar. ¿Cómo definimos el caudal de bombeo? El caudal de bombeo, para definir el caudal de bombeo, tenemos que tener los datos de los caudales de diseño del proyecto. Y los caudales de diseño, de acuerdo a este ejercicio donde están esos caudales de diseño, aquí están los datos, dice, perdón. Ahí están los datos. ¿Ya? Datos. Caudal medio diario, 7 litros por segundo. Caudal máximo diario. Caudal máximo diario. Aquí, a ver, perdón, aquí hay un pequeño error. Enseguida lo hacemos.
Acá, esto estaba mal. Esto está muy mal. Entonces, si el caudal medio diario es 7, entonces multiplicamos 1.5 por 7 es 10.5, ¿no? Y acá 10.5 por 220 es 23. A ver, revisen estos cálculos. Sí, ingeniero, da eso. Son correctos. Bien, entonces, estos son los caudales de diseño. Claro, pero para a nosotros nos interesa el caudal medio máximo diario. El caudal máximo diario, que es 10,5 litros por segundo. En base a este caudal, vamos a determinar el caudal de bombeo. Entonces, vamos a considerar 16 horas de bombeo, es decir, 2 turnos. En 2 turnos se va a realizar el bombeo del agua. ¿Ya? Las bombas van a funcionar en total 16 horas. Puede ser con una pausa de 4 horas, no importa. Pero durante las 24 horas del día funcionan solo 16 horas. ¿Cuál será el caudal de bombeo necesario? De acuerdo a la fórmula dice caudal, ahí está, de acuerdo a la formulita esta, ahí está. Caudal de bombeo igual caudal máximo diario por 24 dividido entre el número de horas de bombeo. Entonces eso estamos aplicando. 10,5 por 24 entre 16, 15.7 litros por segundo, ¿no? A ver, hagan el cálculo, jóvenes, señoritas. Bueno, no es un cálculo difícil, ¿no? Suponemos un solo equipo en funcionamiento. O sea, una sola bomba va a impulsar este caudal de agua. Diámetro de la tubería de impulsión. Y acá tenemos ya nos vamos a calcular el diámetro de la tubería de impulsión, que es uno de nuestros objetivos. Y para ello tenemos esta fórmula, diámetro económico, fórmula de Bresse. Ya, y aquí está la fórmula de Bresse, ya la habíamos presentado ahí. Ecuación de Bresse. Dice diámetro igual K3 por raíz cuadrada de Q. Para N 24 horas. K3 va de 0,7 a 1,6, dice. Se toma 1,3. Para N menor que 24 horas, podemos tomar esta formulita, fíjense. 1,3 por N entre 24 elevado a 1/4. Raíz del caudal, raíz de Q. Entonces vamos a aplicar esta formulita, ¿ya? Para el cálculo del diámetro de la tubería de impulsión. Ahí estamos aplicando esa formulita, ¿no es cierto? Pero creo que se lo voy a poner más clarito, así como para peladitos, pues, ¿no? A ver, vamos a... Riverside. Para N 24 horas, esta formulita de una vez vamos a anotar. Ahí está. Y ahí se les voy a poner la formulita. ¿No? Para que no se confundan. Ahí directamente la formulita, ahí está. Entonces, diámetro 1,3 por N, 16 horas dividido entre 24 a la 1/4, por la raíz cuadrada del caudal, expresado en metros cúbicos por segundo. El caudal es 15,7 litros por segundo. Ahí está, dividido entre 1000, sale este valor elevado a 0,5. Y nos da un diámetro de 0,147 metros. ¿Ya? Se tiene que adoptar un diámetro comercial, dice. Diámetros comerciales en milímetros. Ya sabemos, 25, 40, etcétera, ¿no? 147 milímetros está entre esto y este valor. Entonces, de acá tomamos el siguiente, superior. Diámetro comercial, 150 milímetros.
Si el resultado hubiese estado también cerca de este otro límite, podríamos haber tomado también 100 milímetros. ¿Ya? Pero en este caso está más cerca de 150, está muy cerca de 150. Entonces, preferible tomar el valor superior. Sea diámetro comercial, entonces 150 milímetros adoptamos. La velocidad tiene que estar comprendida entre 0,6 y 2 metros por segundo. Como tenemos el caudal, ahora puedo hallar la velocidad. Velocidad igual caudal sobre área. 0,0157 y el área pi por diámetro cuadrado cuartos. Y nos da una velocidad de 0,89 metros por segundo. Ya, revisen ustedes los cálculos, por favor, ¿ya? Revisen los resultados que se han hecho. Entonces, este diámetro es el adecuado. Con este diámetro, la velocidad es 0,89 metros por segundo. ¿No? Entonces, está bien, pero aquí estamos haciendo la prueba también. Se adopta, a ver, con un diámetro de 100 milímetros. A ver, ¿qué ocurre con 100 milímetros? Ya, entonces con 100 milímetros, con una tubería de 100 milímetros, calculamos, fíjense, la velocidad y sale 1,99 metros por segundo. O sea, es una velocidad también muy buena, justo menor o igual que 2 metros por segundo. Ya estamos dentro del límite. ¿Y por qué dice se adopta la tubería de impulsión de 100 milímetros? Siendo que los dos diámetros cumplieron. Con la tubería de 15 milímetros o de 150 milímetros salió una velocidad de 0,89 metros por segundo, que está dentro del rango. En cambio, también con la tubería de 100 milímetros, 1,99 metros por segundo, que también está dentro del rango, así muy cerca del límite superior. ¿Por qué estamos adoptando el diámetro de 100 milímetros? A ver, alguien que me diga eso. ¿Por qué? A ver, quiero escuchar una opinión. Quiero escuchar una opinión, jóvenes, señoritas. Tubería de 100 milímetros es más económica que una tubería de 150 milímetros. Una tubería de 100 milímetros puede costar tal vez la mitad o menos de la mitad que una tubería de 150 milímetros. ¿Ya? Entonces, por el costo, se adopta el diámetro de la tubería de 100 por ser esta más económica. ¿Ya? Más económica. Entonces, este es un aspecto sumamente importante también para decidir qué diámetro le vamos a dar. ¿Ya? Hay que balancear entonces entre las dos soluciones. Luego, ahora pasamos a calcular el diámetro de la tubería de impulsión, de succión, perdón, de succión. Y de acuerdo a la norma, el diámetro de la tubería de succión debe ser mayor o igual que el diámetro de la tubería de impulsión. Mayor o igual. Entonces, si la tubería de impulsión es 100 milímetros, decimos sea diámetro de la tubería de succión 150, ¿no? El siguiente, porque aquí dice el diámetro de la tubería de succión debe ser, con negrita lo voy a poner, mayor o igual que el diámetro de la tubería de impulsión. Entonces, decimos sea diámetro de la tubería de succión 150 milímetros. Ya conocemos cuánto es la velocidad. La velocidad en la tubería de succión con este diámetro, para el mismo caudal, por supuesto, es 0,89 metros por segundo. La velocidad en la tubería de succión debe estar entre los siguientes límites. Vamos a anotar eso.
debe estar, coma, entre, está, 0,6, o sea, la velocidad de la tubería de succión mayor que 0,6 metros por segundo, pero menor o igual que 1 metro por segundo. En la succión, esto es muy importante, la velocidad no puede ser mayor de 1 metro por segundo ahí. ¿Ya? En cambio, en la impulsión, ahí puede ser mayor. Así quiero mostrarles el esquema para que se den cuenta. Esto estamos hablando de la tubería de succión. Aquí, la velocidad del agua dentro de esta tubería tiene que ser menor que 1 metro por segundo, menor que 1, pero mayor que 0,6, pero menor que 1. En cambio, en esta tubería, que es la tubería de impulsión, la velocidad puede ser mayor que 0,6, pero menor que 2 metros por segundo. ¿Ya? Menor que 2 metros por segundo. Aquí se permite una mayor velocidad. ¿Para qué? Para que el flujo de agua, la corriente de agua que se genera acá, pueda ser capaz de arrastrar las arenas y sedimentos que tiendan a depositarse aquí. Entonces, para que no se queden dentro de la tubería, la velocidad del agua debe ser suficiente para poder transportar todos los sedimentos y que lo deposite en el primer tanque, ¿no? De la planta de tratamiento, no importa, que lleguen ahí los sedimentos, pero que no se queden dentro de la tubería. Eso es lo peligroso, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Bien, entonces, bajo esos criterios, ya hemos determinado los diámetros y las velocidades. Diámetro de la tubería de succión ya está, entonces está verificado. Por lo tanto, dice, se adopta el diámetro de 150 milímetros para la tubería de succión. Con eso ya hemos diseñado las dos tuberías. La tubería de impulsión, 100 milímetros, por ser la más económica. ¿No es cierto? La más económica. ¿Ok? Por ser esta más económico, dice. Diámetro de la tubería. La tubería. La tubería para mí es económica. La computadora está mal ahí. Bueno. Y la tubería de succión, 150. Así estamos respetando de que el diámetro es mayor que el de la tubería de impulsión. Y que la velocidad, sobre todo, es de 0, fíjense, 0,90 metros por segundo. Menor que 1, pero mayor que 0,6. Bien. Y ahora vamos a hablar acerca del... Vamos a ver estos elementos que también debemos verificar. ¿A qué profundidad tiene que estar el filtro? La profundidad del filtro acá. Esto tenemos que ubicar. ¿A qué profundidad tendrá que estar el filtro? Para que no ingrese aire. Para que no ingrese aire. Entonces dice, aquí hay estos criterios de la norma. Profundidad de inmersión del filtro, lo vamos a poner acá, porque no ha habido un título ahí. Ya, entonces dice, profundidad de inmersión del filtro, para evitar el ingreso de aire. El ingreso de aire a la tubería de succión y a la bomba, ¿no? ¿Ok? Eso es importante. Profundidad de inmersión del filtro, entonces. Entonces, la norma nos dice que la profundidad se calcula con esta ecuación y esta debería ser lo mínimo. O esto, otro valor, uno de los dos. Una de las dos. Entonces calculamos, fíjense, S.
profundidad de sumersión, S. 2.5 por el diámetro, 0.15, más 0.10 igual 0.475. O sea, por lo menos 0.50 metros por debajo del nivel del agua tiene que estar el filtro. El otro criterio dice S mayor que 2,5 por la velocidad en la tubería de succión dividido entre 2G, más 0.20. Hagan ustedes estos cálculos y da 0.30. Entonces, ¿qué decimos? El filtro deberá estar sumergido como a la profundidad, a la profundidad de 0.50 metros, por lo menos. De 0.50 metros, ¿ya? Ya, eso es. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Por lo menos 0.50 metros de sumersión tiene que tener el filtro. ¿Está claro? Sí. ¿No está claro? No está claro, ingeniero. Se refiere a esto, nuevamente al dibujito. Esto, el filtro tiene que, debajo, es decir, de aquí hasta acá, es S. ¿Ya? S, la profundidad de sumersión. S. De aquí hasta el filtro tiene que haber una profundidad. A ver un momentingo. Ya. Bueno, una profundidad S. Ya, ahí, S. Esto es S. S. Y esa es la profundidad de sumersión. ¿Cuánto hemos dicho que es S? Para nuestro ejemplo. 0.50. 0.50. Por lo menos 0.50, ¿ya? Por lo menos 0.50. Listo, ya, está claro ahora. Por lo menos 0.50. Eso es. Ese es un detalle importante también. Y ahora queremos calcular, jóvenes, la altura de bombeo. ¿Ya? Ya, pero acá vamos a poner el título. Cálculo de la altura de bombeo. Y antes de poner las pérdidas de carga. Altura de bombeo. Ustedes ya han visto cómo se calcula la altura de bombeo en la norma, pero lo vamos a poner acá, altura de bombeo, y nos vamos a ir a la bomba para tomar los datos de la altura de bombeo. A ver, ¿dónde está la altura de bombeo? Aquí está. Altura manométrica total o altura total de bombeo, ¿ya? Entonces es todo esto, ¿ya? Lo voy a copiar esto más. Ahí en el texto para que ustedes lo vean claramente. Y vean qué parámetros necesitamos para calcular la altura de bombeo, ¿no? Así es. Ya. ¿Dónde está nuestro texto? Aquí. Altura de bombeo. Entonces, de acuerdo a la norma, nos dice que la altura de bombeo había sido igual a esto. Altura de bombeo. Vamos a poner con una letra más grandecita esto. Ya. Dice, bombeo con bombas no sumergibles. Nuestro caso es con bombas no sumergibles.
Y esto es con bombas sumergibles, pero esto creo que lo voy a borrar nomás. A ver, esta parte, bueno, ya que esté, yo creo que no se van a confundir. Bien, altura con bombas no sumergibles, este es nuestro caso. Esta es la altura de bombeo, HB. ¿Qué necesitamos para hallar HB? AHB igual, altura total de bombeo en metros. HS, altura geométrica de succión en metros. HI, altura geométrica de impulsión en metros. Delta HS, altura de pérdida de carga en la tubería de succión en metros. Delta HI, altura de pérdida de carga en la tubería de impulsión en metros. Entonces, como podrán apreciar, tenemos que calcular todos estos 4 elementos para poder definir la altura de bombeo. Aquí directamente había pasado yo a las pérdidas de carga, pero prefiero colocarlo de una forma más ordenada. Ahí está. Ya, bueno. Bueno. Pero esto está bien nomás, pero esto es al final. Sin embargo, yo quiero ir definiendo cada uno de estos elementos. Primero, altura geométrica de succión. ¿Ya? Vamos a anotar acá. A ver, ¿dónde termina esto? Ya, ahí. Altura geométrica de succión. Iremos por partes, así. ¿Ya? ¿Cuál es la altura geométrica? Esa altura geométrica de succión que dice HS es igual simplemente a la cota de bombeo, cota de la bomba, menos la cota del nivel de aguas mínimo. El nivel de aguas. Ya. ¿Y esto entonces a qué es igual? Nos vamos al ejemplo ahí. Ya para tener todos los datos, fíjense. Lo haremos así. Nos vamos aquí. Cota de la bomba, 1441 metros. Cota del nivel de aguas, 1436. Ya, entonces así lo vamos a poner claramente. 1436, ¿no es cierto? Menos 1441 metros, ¿verdad? Así es, ¿no es cierto? Ya, igual 5 metros. Ya tenemos la altura geométrica de succión, HS. Ahora vamos a calcular la altura geométrica de impulsión. ¿Ya? Altura geométrica de impulsión. ¿Cómo se calcula? HI dice. HI igual a altura, ya, esto sería altura, cota, igual a cota de la planta de tratamiento. Menos la cota de la bomba. Así es. Directamente, así de fácil. Cota de la planta es igual a cota de la planta de tratamiento menos la cota de la bomba. ¿Cuál es la cota de la planta de tratamiento? 1537 metros. Ya, 1537 metros. Entonces, eso es lo que anotamos ahí. 1537 metros. Menos la cota de la bomba. Ahí tenemos 1436 metros.
Resultado, ¿cuánto es? $96 metros. 96 metros. Muy bien. Y ahora ya calculamos altura de pérdida de carga en la tubería de succión en metros, ¿ya? O sea, pérdida de carga en la tubería de succión, eso es. Pérdidas de carga, ahí están las pérdidas de carga ya. ¿Ya? Me equivoqué. Es 101. 101 me sale más. Aquí es 101, ¿no? Sí, ingeniero, sí. Ya. 101 metros, ya, no se preocupe. Muy bien. Y ahora, entonces, tenemos que calcular las pérdidas de carga en la tubería de succión. Vamos a suponer que la tubería es de fierro galvanizado, ¿ya? Es de fierro galvanizado. Y el valor de C habíamos tomado igual a 110, ¿no? 120, ¿no? Vamos a tener un ejemplo. Sí. Vamos a considerar que sea 120. Ya. Según Hazen-Williams, entonces, altura de pérdida de carga por fricción es esta la fórmula. L se considera la L de la tubería de succión más una L ficticia, por si acaso. ¿Ya? Aquí vamos a poner así. Se lo voy a aclarar. L es igual a la longitud real, más una longitud ficticia. Longitud ficticia. ¿Para qué? Para considerar accesorios. Ya, accesorios. Y vamos a ver longitud real más longitud ficticia, les dije ahí, para considerar accesorios. Entonces, por eso es que aquí, fíjense, cuando es reemplazado aquí HF igual 10,66, observen, 20 metros es la longitud real. Y aquí 52,10 había sido los accesorios. Enseguida les voy a demostrar de dónde sale el 52,10. El caudal de bombeo es 0,0157 metros cúbicos por segundo. Y acá tenemos que corregir, esto es 120. Y el diámetro, 150, ahí está, ¿ya? Entonces, longitud equivalente por accesorios. Eso es, una longitud equivalente, vamos a poner en vez de ficticia. Longitud equivalente se llama. Equivalente. Para considerar accesorios. ¿Qué accesorios tenemos en la tubería de succión? Viene un filtro de pie, una válvula con filtro, una válvula de pie con filtro, mejor dicho. Una válvula de pie con filtro y tiene 43,40 metros para ese diámetro. Enseguida les voy a demostrar cómo se obtiene esto. Aquí hay una tabla. ¿Dónde he puesto la tabla? ¿O está después, creo? Creo que está después la tabla, ¿no? A ver, hay una tabla muy interesante. Ahí está. Entonces, estos son los accesorios. Fíjense, hay codos de 90 grados, de 45, curvas, T's, hay todo tipo, válvulas, fíjense, válvula de pie con criba, ¿no? Válvula de retención, todos estos accesorios se instalan en las tuberías, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos el valor que corresponde? ¿Qué longitud equivalente le corresponde a cada accesorio? Tenemos que entrar con el diámetro. Para la tubería de succión es 150 milímetros. Y hemos tomado aquí, entonces, una válvula de pie con criba. Criba quiere decir filtro, jóvenes. Válvula de pie con filtro, 43,4 metros. ¿Ya? Esto es lo que hemos tomado ahí, por ejemplo, para acá, para la tubería de succión. Miren. Válvula de pie con filtro, 43,40.
Luego hemos considerado dos codos de 45. Ya pueden haber dos codos de 45. Una reducción excéntrica. Entonces, con el mismo diámetro, podemos obtener esto. Fíjense, los codos. Codos de 45 con 150 de diámetro, 2,6. 2,6. Ahí está, miren. 2,6, como son dos codos por 2. Una reducción excéntrica. Esto creo que no está en la reducción excéntrica. Yo he dado el valor ya. Yo he dado este valor para reducción excéntrica de 150 milímetros. No hay eso en la tabla. Entonces, sumen 43 más 520 más 3,5. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es? $52,1. Ya. Y entonces, este valor, que es esta es la longitud equivalente. Ahí está, he anotado acá, he vuelto a anotar. Longitud equivalente por accesorios, 52,1. Y este valor es lo que he anotado aquí, lo he aumentado a la longitud real. La longitud total ahora es 20 más 52,1. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Ya, entonces ahora hacen el cálculo, vuélvanlo a hacer porque aquí he cambiado algunos datos, ¿no? Igual, ¿cuánto será? Hagan el cálculo rápidamente, por favor, ¿ya? La fórmula de Hazen-Williams es muy sencilla. Se apuran, por favor. $0,52. Ya, 0,52 metros. Ok. Esa es la pérdida de carga en la tubería de succión. Aquí lo vamos a poner pérdida de carga, tubería de succión, así, ¿ya? Pérdida de carga HFS, que sea. Pérdida de carga, tubería de succión. Ahí está. Y ahora vamos a calcular la pérdida de carga en la tubería de impulsión, ¿no? Entonces, ya saben cuál es la tubería de impulsión. Aquí está la tubería de impulsión. Parte de la bomba y llega al tanque, es decir, a un primer tanque de la planta de tratamiento. A la planta de tratamiento llega. ¿Ya? Entonces, ahí recuerden que esta tubería tiene una longitud de 578 metros. Y aquí hay varios accesorios. Fíjense, hay codos de 45 grados, codos de 90 grados, válvulas, válvula de retención, válvula con puerta tenemos después de la bomba, ¿ya? Entonces, ahí tenemos numerosos accesorios que tenemos que considerar para determinar una pérdida de carga más o menos real. Pérdidas de carga en la tubería de succión, entonces, ya está calculado. Pérdida de carga en la tubería de impulsión. Vamos a suponer que la tubería es de PVC, esquema 40, ¿ya? C140, diámetro 0,10 metros, ¿ya? Diámetro 0,10. O que sea, lo cambiaremos, que sea tubería de fierro galvanizado. ¿Para qué vamos a tomar esto? Tubería de fierro galvanizado también. Que sea de fierro galvanizado. Galvanizado, ¿ya? C120 hemos dicho. 120. El diámetro 0,10, eso es lo que ya se ha calculado. Y ahora entonces aplicamos la fórmula de Hazen-Williams
1066, 578 es la longitud real, y ahora sí tenemos que calcular la longitud equivalente por accesorios. Aquí está con 4580, vamos a verificar, y esto es 120, porque estamos tomando tubería de fierro galvanizado. Entonces, ¿qué hay en la tubería de succión, de impulsión? Hay codos de 90 grados, ¿ya? ¿Cuántos codos de 90 grados? Estoy suponiendo que hay 8, ¿ya? Para eso hay que tener un plano real para saber cuántos codos hay. Supongamos que son 8 los codos, así. Entonces, entramos aquí. Diámetro 100, codo de 90 grados, 4,3. Entonces será 4,3 por 8. 8 por 4,3. Vamos a suponer que hay codos de 45 también. Supongamos que hay 6 codos de 45. Codos de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la longitud equivalente? 6 por... ¿Cuánto sería? A ver. 6 por 0,10. Ahí están los codos de 45. 1,9. 6 por 1,9. 6 por 1,9. ¿Y esto me da cuánto? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? 11. 11,4. Ya. Luego hay también una válvula de retención. ¿Ya? Hay una válvula de retención. Aquí vamos a ver las válvulas de retención. Fíjense. Ya, aquí está. Válvula de retención. Tipo liviana y tipo pesada. La que tenemos es de tipo liviana. Esta. Entonces, 100. Válvula de retención tipo liviana. 10,4. 10,4. Ahí está. Válvula de retención. 10,4. Una válvula tipo compuerta. También tenemos eso. ¿Ya? Una válvula tipo compuerta para 100, válvula tipo compuerta 1 metro. ¿Cuánto suma ahora todo esto? ¿Cuánto suma? 34,40 más 11,40 más 10,40 más 1. ¿Cuánto suma? 57,2. Ya. Vamos a corregir entonces esto. Y esto es 57,2 metros. ¿Listo? Y ahora este valor lo colocamos ahí, ¿no? Para sumar a la longitud real. 57,2. Y ahora, ¿cuánto me da la pérdida de carga? Fíjense que aquí he cambiado también eso. ¿Cuánto es la pérdida de carga? Me da 33,16. 33,2 sería. 33,2 metros. A ver, revisen los demás. Pero yo confío en el resultado de la señorita. Pérdida de carga en la tubería de impulsión, entonces. Ya tenemos entonces calculadas las pérdidas de carga y las alturas totales. Bien, y ahora ya entramos a calcular la altura de bombeo. Altura de bombeo. Ya habíamos definido qué era la altura de bombeo. Ya sabemos qué es la altura de bombeo. ¿No? La altura de bombeo era esta formulita. Aquí está. Altura de bombeo igual a esto. ¿No es cierto? Entonces, pero yo se lo voy a hacer como para peladitos, digamos.
Ahí. Y esta es la altura de bombeo, la formulita que nosotros vamos a utilizar, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Altura de bombeo. Bien, ahí está. Entonces ya hemos calculado todos los elementos. Dice entonces, a altura de bombeo igual a ¿cuánto había sido? Ya sabemos cuánto vale HS. ¿Cuánto vale HS? Hemos calculado antes ya. 5 metros. 5. ¿Cuánto vale HI? 101 metros. 101 metros. ¿Cuánto vale la pérdida de carga en la tubería de succión? 0,52. 0,52 metros. ¿Cuánto vale la pérdida de carga en la tubería de impulsión? 33,2 metros. ¿Cuánto? 33. 33,2 metros. Ya. Coma. Entonces, la suma, ¿cuánto es? $139,72. 139,72 metros. Muy bien, esta es la altura de bombeo entonces. Y ahora recién podemos calcular la potencia de la bomba. La potencia de la bomba se define mediante esta fórmula. Rendimiento del grupo motor bomba, pero aquí está. ¿Qué es gamma? El peso específico del agua. ¿No es cierto? Gamma es el peso específico del agua. Esto debería estar al final. Gamma, peso específico del agua. QB, altura de bombeo. QB, caudal de bombeo. HB, altura de bombeo. Ahí, ok. Y ahí gamma es el peso específico, que no había estado anotado. De todas maneras, lo vamos a anotar. Ahí está gamma. Gamma, entonces, es peso específico del agua. Cuyo valor es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Por lo tanto, la potencia de la bomba había sido igual a, fíjense, aquí vamos a cambiar ya, potencia de la bomba, vamos a poner con números un poquito más grandecitos, 14, ya. Había sido 1000 gamma por el caudal de bombeo por la altura de bombeo. ¿Cuánto es la altura de bombeo? Ahí está pues, la altura de bombeo. Altura de bombeo 139.72. Dividido entre 75 y 0,6. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la potencia? 4.87. 4.87. A ver, revisen. Sí. A ver, revisen. 48, ingeniero, 48.7. Ah, ya.
48.7. Y las unidades son HPs. 48.7 HPs. Entonces, seguramente, en este caso van a buscar una bomba de 50 HPs. ¿Ya? Entonces, aquí se buscará una bomba de 50 HPs. ¿Ya? Así es. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Esa sería la capacidad de la bomba. Sí, ingeniero. De 50 HPs para bombear un caudal de 15,7 litros por segundo y para una altura de bombeo prácticamente de 140 metros, ¿no? Redondeado, 140. ¿Ya? Redondeado, 140 metros sería, ¿no? Entonces aquí tiene que ser una bomba de 50 HPs aproximadamente, ¿ya? 50 HPs, caudal de bombeo de aproximadamente, 15,7 litros, multipliquen 15,7 por 60, ¿cuánto es? $942. 942. Caudal de bombeo de 950 litros por minuto. Así más o menos se pone. Litros por minuto. Por minuto. Así digamos, ¿no? Para que esté muy claro. Coma, altura de bombeo. Altura de bombeo. O altura manométrica, se llama también. Altura manométrica de la altura de bombeo. ¿Cuál es la altura de bombeo? 39,72. Los redondeamos a 140 metros. ¿Ya? Así. Entonces, con estos datos, ustedes van al comercio, digamos a agencias generales, y ahí solicitan una cotización. Queremos una bomba de 50 HPs para un caudal de bombeo de 950 litros por minuto y altura manométrica de 140 metros. ¿Ya? Eso es. Así, con esos datos, se pide información, se pide cotización de la bomba en las tiendas, en las empresas donde venden este tipo de equipos. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, hasta ahí nomás vamos a ver este tipo, ¿ya? No quiero confundirles más. Habríamos visto otros aspectos, pero mejor no confundirles. Bien, y ahora lo siguiente ya es, ustedes van a ver tanques de almacenamiento de agua, ¿ya? Por favor, este tema, léanlo, hagan un resumen para la próxima clase. Tanques de almacenamiento de agua. Tenemos que verlo esto, la próxima clase, ¿ya? Para concluir con la primera parte, ya nos falta poco, digamos. Bien, y ahora, ¿qué fecha estamos hoy? 6 de octubre. 6 más 7, 13. más 7. 20. Entonces, el 20 de octubre, primer examen parcial, ¿ya? Es presencial, por supuesto que es presencial. Ya, anoten. 20 de octubre, primer examen parcial. Bueno, estimados jóvenes y señoritas, entonces eso es todo por hoy. ¿Ya? Ok. Ya, ingeniero. Muchas gracias. Ya, que tengan un buen día. Hasta luego.
Vamos a ver. Hasta luego, ingeniero.